Doctor Bori, ¿cómo está? Buenas noches. Samuel, comenzaremos a las 9:10, ¿me dices? Samuel 1. ¿Te parece? Sí, está bien. Perfecto. 9:10 comenzamos. Gracias. Buenas noches, colegas. Eh, para continuar con nuestras actividades, el día de hoy tenemos la presentación del servicio de neurología a cargo de la doctora Evelyn Mariños, ¿no? Vamos a hacer la revisión de lo que es encefalitis autoinmune. Como sabemos, pues, que es un tema que está revolucionando en nuestra comprensión de enfermedades neurológicas en los últimos años, ¿no? Es una enfermedad inflamatoria, poco frecuente, que plantea grandes desafíos en su diagnóstico y en el manejo, debido a que tiene diversas manifestaciones clínicas que abarcan desde síntomas psiquiátricos hasta neurológicos severos, ¿no? Entonces vamos a darle paso a la doctora Evelyn. El desarrollo del tema en la primera parte es el caso clínico, luego el desarrollo del tema per se, y al final vamos a hacer una pequeña discusión. Adelante, doctora Evelyn. Buenas noches. Primero, agradecer la invitación a este curso de educación médica continua. El tema que he seleccionado es diagnóstico y manejo de las encefalitis autoinmunes. Y no tengo ningún conflicto de intereses. Y dentro del temario haré una descripción de un caso clínico sucinto y luego pasaré a desarrollar los tópicos de introducción, criterios diagnósticos, clasificación, los tipos más frecuentes de encefalitis autoinmune y el manejo. Dentro del caso clínico, nosotros tuvimos en nuestro centro hospitalario un paciente de sexo masculino de 73 años, cuyo único antecedente de importancia fue un intento de suicidio durante la adolescencia, pero luego sin ningún antecedente patológico ni consumo de sustancias psicoactivas. En julio del 2024 presenta unos movimientos involuntarios tipo contracción en las manos de segundos de duración y también sobresaltos en miembros superiores. Para ello, en agosto del 2024 se agrega un trastorno de memoria reciente a corto plazo con irritabilidad, inestabilidad para la marcha, alucinaciones visuales y auditivas, motivo por el cual es hospitalizado en una clínica psiquiátrica. Y en septiembre del 2024, durante esa estancia, comienza a presentar episodios de gritos, algunos seguidos de pérdida de conciencia e hipertonía en el cuerpo izquierdo, más relajación de espíritu, motivo por el cual ingresa a nuestro centro hospitalario y nosotros evaluamos el paciente y le encontramos
despierto, hipoatento, concentraba parcialmente, comprendía órdenes simples más no complejas, las pupilas estaban isocóricas, con pares craneales conservados, con un temblor postural en las manos y una fuerza muscular conservada en miembros superiores e inferiores con hiperreflexia y Babinski bilateral sin signos mínimos. Con eso, hasta ese momento teníamos un paciente con las siguientes características clínicas, con un trastorno de memoria a corto plazo, un trastorno conductual, con un cuadro psicótico, crisis convulsivas y trastorno de movimientos involuntarios. Con eso teníamos un paciente con un cuadro de encefalitis. Y según el patrón temporal, aproximadamente eran 2 meses y medio. De tal forma que eso me circunscribía mis posibilidades diagnósticas, ¿no? Un cuadro de una encefalitis subaguda. Dentro de sus exámenes auxiliares, lo que más destacaba era un cuadro de una hiponatremia con un sodio en 128 y una hemoglobina en 8.6, microcity tipo crónica. Y dentro de las imágenes teníamos esto y no llegábamos a evidenciar lesiones infiltrativas, lesiones desminimizantes o lesiones granulomatosas. Pero siendo acuciosos podíamos observar que había una hiperseñal a nivel mesial temporal y también a nivel del estriado, ¿no? Caudado y núcleo lenticular. Se hizo un estudio de líquido cefalorraquídeo con un citoquímico normal, un panel viral negativo, cultivos negativos. Se hizo un barrido tomográfico, el cual también no mostró ninguna neoplasia. Y en ese momento, obviamente, comenzamos a solicitar, porque muchos de nuestros pacientes a nivel institucional, ellos tienen que costear el estudio del panel sérico para encefalitis autoinmune. Con este patrón límbico se solicitó justamente anticuerpos LG1, los cuales salieron positivos y hubo una respuesta a la terapia de primera línea, que fue los corticoides de metilprednisolona, así como también la parte de la terapia con inmunoglobulina, ¿no? Entonces, frente a este caso de estas características, vamos a pasar a desarrollar, obviamente, el tema. ¿Qué son las encefalitis? Son aquellas enfermedades provocadas por diversos mecanismos. Habitualmente se dice que son de 5 a 8 casos por 100.000 y aproximadamente el 50% no se llega a determinar una etiología. Dentro de ellas tenemos a las encefalitis autoinmunes, que son un grupo de desórdenes inmunomediados, no infecciosos, ¿no? Hasta antes del 2015 se consideraba que era la tercera causa después de las encefalitis virales y las encefalomielitis diseminadas agudas. Pero actualmente, incluso en países en desarrollo, las encefalitis autoinmunes superan a las encefalitis virales. ¿Y esto atribuido a qué? A que en los últimos 25 años ha habido una gran expansión de lo que es la biología molecular. Entonces, ustedes pueden observar que solamente en el 2010 tuvimos un gran descubrimiento de diferentes biomarcadores neurológicos como son el AMPA, el LG1, el CASPR2, el GABA, ¿no? Y esto hace suponer que aún todavía existen una serie de biomarcadores que todavía no se han descubierto. Dentro de lo que son las enfermedades autoinmunes que afectan el sistema nervioso central, para evaluarlo, nosotros vamos a circunscribirnos exclusivamente a aquellas que son anticuerpos serológicos específicos antineuronales, ¿no? ¿Cuáles son los criterios diagnósticos para hablar de una encefalitis autoinmune? Uno es el criterio clínico, ¿no? El patrón habitualmente se describe que es de un inicio subagudo, con una rápida progresión en los últimos 3 meses. Y solo con ese ítem ya me permite descartar etiologías vasculares o, por ejemplo, también las infecciosas que suelen ser de presentación aguda. Otras son las características clínicas, como es el déficit de memoria a corto plazo, la alteración del estado mental, los trastornos conductuales psicóticos, como son los cuadros psiquiátricos, ¿no? Y al menos debe tener alguna de las siguientes. Por ejemplo, demostrar que existe una focalidad del sistema nervioso central. Y eso se puede demostrar ya sea con un estudio de resonancia de encéfalo o también con un patrón de crisis focal determinado por un electroencefalograma. Si estos dos estudios son negativos, podríamos solicitar obviamente un PET scan. Y también la demostración de convulsiones que no sean explicadas previamente por un desorden convulsivo. Eso no significa que un paciente con epilepsia no pueda presentar encefalitis autoinmune, pero es menos frecuente. Va a ir en el diagnóstico diferencial, ya que si yo tengo un paciente con epilepsia, muchas veces puede presentar crisis focales. Incluso en la resonancia puede verse un realce giral en FLAIR, por ejemplo, a nivel cortical, y un trazado que me demuestra obviamente una focalidad. No hay un patrón electroencefalográfico que sea patognomónico para la encefalitis autoinmune, pero la presencia, por ejemplo, de ondas agudas o de picos sí me permite alejar un poco más las enfermedades degenerativas.
Y también en el caso de las encefalitis por NMDA puede haber un patrón característico como es el patrón delta en cepillo, en el cual ustedes van a ver el delta brush o en cepillo, van a ver este ribete, ¿no? Que cuando se presenta uno más o menos lo asocia a que el cuadro clínico va a ser muy severo. Y también recuerden mucho estas imágenes, porque en las encefalitis LG1 es muy característico que el paciente tenga una contracción en la mano, en el brazo y también en el rostro, que son las distonías facio-braquiales, ¿no? Pero no tienen un correlato con el electroencefalograma. La demostración en líquido cefalorraquídeo de pleocitosis, ¿no? Habitualmente en las encefalitis autoinmunes suele existir una pleocitosis moderada de menos de 100 células y un incremento también de proteínas, pero más del 50% de las encefalitis autoinmunes pueden tener líquido cefalorraquídeo normal. Entonces, ¿por qué es importante el LCR, el estudio de líquido? Porque también me ayuda a descartar etiologías infecciosas, ¿sí? O infiltración. También es importante ver o solicitar lo que es el PAP en líquido cefalorraquídeo o la determinación de bandas oligoclonales para determinar la producción intratecal de anticuerpos. Y actualmente en nuestro país también están disponibles lo que son las pruebas, en este caso serológicas, para medición de anticuerpos antineuronales específicas, ya sea a nivel sérico o en líquido cefalorraquídeo. ¿Y cómo yo determinar qué es mejor? La determinación de la muestra en líquido cefalorraquídeo a nivel sérico. Eso va a depender, uno, del cuadro clínico y también del tipo de patrón al que yo esté presente. Por ejemplo, yo puedo tener un paciente, como es el caso, un paciente adulto mayor de sexo masculino, que viene por crisis convulsivas, crisis distónicas facio-braquiales, con deterioro cognitivo, y en la resonancia tengo un patrón límbico. Es muy sugerente de una encefalitis por el LG1. Entonces, es mejor pedir el sérico, porque tiene mayor sensibilidad. Pero si estoy frente a un paciente de 20 años que tiene, por ejemplo, un trastorno de Buch psiquiátrico o un cuadro coreoatetósico, sería mejor, ante mi predicción, en este caso presunción diagnóstica, que tenga un patrón cortical, por ejemplo, ¿no? Que sea una encefalitis por NMDA, es mejor solicitarlo en líquido cefalorraquídeo. Y esta clasificación de las encefalitis autoinmunes también se atribuyen en relación a lo que son la localización de los anticuerpos, la clasificación serológica. Puedo tener anticuerpos que están dirigidos contra antígenos intracelulares, y aquí prácticamente está casi el 95% de los pacientes que tienen una encefalitis autoinmune asociada a un proceso neoplásico. ¿Por qué es importante saber esto? Porque casi la mayoría no responden a las terapias de primera línea. Casi solamente hay una respuesta de 10 a 30%, a diferencia de los pacientes con encefalitis autoinmune por anticuerpos contra antígenos de superficie, en los cuales la respuesta a las terapias de primera línea, como es los corticosteroides, la inmunoglobulina, la plasmaféresis, casi es de 75-80%. El otro criterio, es que en la resonancia magnética pueda determinar si hay alguna lesión sugestiva de encefalitis, ¿no? La resonancia magnética se solicita con contraste y me permite determinar la presencia de una lesión focal o multifocal. Me permite determinar si hay algún patrón específico, porque estos patrones están asociados a un grupo de anticuerpos. También me permite hacer el diagnóstico diferencial con otras patologías. Entonces, esta clasificación anatómica de las encefalitis autoinmunes se correlaciona muy bien con los patrones, en este caso en una resonancia muy bien visibles y con un grupo serológico. Por ejemplo, uno de los más frecuentes es el patrón límbico. ¿Qué es el sistema límbico? El sistema límbico está formado por estructuras como es el hipocampo, el cual interviene en la formación de la memoria, ¿no? Por eso es que el paciente, cuando tiene esta lesión, tiene problemas de memoria a corto plazo. Es un lugar que tiene un alto riesgo de producir crisis epilépticas, ¿no? Y también recuerden que el sistema límbico está formado por la circunvolución cingulada, por la amígdala. Entonces, lesiones en estas estructuras hacen que el paciente tenga alteraciones en el comportamiento, no saben controlar los impulsos, tienen una gran labilidad emocional, ¿no? Y se puede presentar como un trastorno psiquiátrico. Dentro de los patrones de encefalitis límbica vamos a tener ahí a los anticuerpos, por ejemplo, el Q, el LG1, el ALPA, pero algo característico en el patrón límbico es que suele haber un compromiso simétrico y bilateral. Cuando se observe en la resonancia una lesión unilateral, el diagnóstico diferencial debe ser con la encefalitis herpética, con los gliomas y las crisis focales, porque pueden generar un edema citotóxico.
La resonancia magnética, en el año 2016, Graus propuso que la presencia de una lesión límbica bilateral es el único hallazgo por resonancia magnética suficiente para que haga un diagnóstico definitivo de una encefalitis autoinmune. Obviamente en un entorno clínico correcto y con estudios virales para líquido cefalorraquídeo negativos, incluso si los anticuerpos antineuronales fueran negativos, a diferencia del resto de patrones en los cuales siempre quedan como posibles, como probables, salvo que el anticuerpo antineuronal sea positivo. El otro patrón es, por ejemplo, el patrón cortical o subcortical. Las lesiones en esta parte pueden generar tanto deterioro cognitivo como también crisis epilépticas. Y ahí tenemos, por ejemplo, el NMDA, el GABA, y ustedes cuando vean lesiones de este tipo, el diagnóstico diferencial debe ser con una encefalomielitis diseminada aguda. Las lesiones en el caso de la encefalitis por GABA, tipo A, habitualmente suelen producir lesiones a nivel frontal, temporal, y es menos frecuente que afecte, por ejemplo, el cerebelo y los ganglios basales. No suelen mostrar un realce con el contraste ni tampoco con difusión. El patrón estriatal. El patrón estriatal se refiere a que exista una lesión a nivel del caudado, del putamen, del núcleo lenticular. Las lesiones en este lugar pueden llegar a producir trastornos extrapiramidales, habitualmente una coreoatetosis, y están asociados, por ejemplo, al NMDA, al anticuerpo dopaminérgico 2, y una característica es que se observa esto, ¿no? Como un edema justamente en el caudado y a nivel de la parte de los ganglios basales. Pero una imagen por sí sola no va a ser el diagnóstico, porque este mismo patrón nosotros lo podemos ver, por ejemplo, en un paciente con una crisis hiperglicémica o en un paciente con una encefalopatía urémica. Por eso es importante la anamnesis, los antecedentes, ¿no? Si ha habido exposición a alguna sustancia tóxica. La intoxicación por órganos fosforados también puede producir un patrón estriatal, o en el caso, por ejemplo, de un Creutzfeldt-Jakob, una enfermedad priónica, también puede verse este tipo de patrones, que deben estar también, según obviamente, si es el caso de una encefalitis subaguda, dentro del diagnóstico diferencial. El patrón diencefálico, el diencéfalo está formado por el hipotálamo, el tálamo, el epitálamo. En el caso del hipotálamo es una estructura que se encarga de regular lo que es la temperatura, la frecuencia cardíaca, la presión arterial. Por lo tanto, una lesión en esta estructura va a generar un fenómeno disautonómico. Y clínicamente vamos a tener un paciente con las variaciones de presión arterial, frecuencia cardíaca, a veces algunos requieren marcapaso, está asociado a anticuerpos MA1-2, que son paraneoplásicos, y al DPPX. Y dentro del diagnóstico diferencial deberían estar, por ejemplo, el linfoma, la sarcoidosis y la enfermedad de Gordon. El patrón de tronco encefálico, así como el del cerebelo, está asociado básicamente a anticuerpos paraneoplásicos. Y el diagnóstico diferencial es con una romboencefalitis habitualmente de tipo infecciosa, lo mismo que para el patrón cerebeloso con las cerebelitis postvirales o en este caso que se presentan con un cuadro atáxico. ¿Qué me haría dudar en una resonancia que estoy frente a una encefalitis autoinmune? Habitualmente las lesiones en encefalitis autoinmune no captan mucho el contraste, o sea, no hay un realce intenso. No suelen haber desmielinizaciones extensas, tampoco realce meningio, y hay que tener cuidado porque muchas de las resonancias magnéticas en encefalitis autoinmune son normales, ¿sí? Entonces, habitualmente si en este caso el cuadro clínico es altamente sugestivo y la primera resonancia fue normal, se puede llegar a repetir a las semanas. Y obviamente, como les mencionaba, también la utilidad de la resonancia es que me permite hacer diagnóstico diferencial con otras patologías, el estatus convulsivo parcial, las encefalitis herpéticas que tienen alta predilección por el lóbulo temporal o la zona orbitofrontal, y a veces en la secuencia T2 EcoSpin podemos ver los depósitos de hemosiderina. En el caso del Creutzfeldt-Jakob, no solamente el patrón estriatal, sino también los realces a nivel de los núcleos pulvinares, el glioma, la encefalomielitis diseminada aguda, o las enfermedades, por ejemplo, el espectro de la neuromielitis óptica con anticoaporina positivas, en las cuales hay realce en las zonas periependimarias o periacueductales, o los MOC en la zona infratentorial cerebelosa y tronco. Y también que exista una exclusión razonable de diagnósticos alternativos, que no haya otra etiología que pueda explicar mejor el cuadro clínico, ¿no? Entonces, dentro del diagnóstico diferencial siempre hay que ver las causas metabólicas. Las infecciosas y las vasculares suelen ser de una presentación obviamente habitualmente agudas, pero sobre todo también las neoplásicas.
Por ello es que debe realizarse un screening para cáncer. Debe hacerse un barrido tomográfico a nivel cervical, tóraco, abdomino, pélvico, incluso que incluya la parte de ecografía a nivel testicular, a nivel ovárica. Y si todos estos estudios son negativos y existe una alta sospecha de neoplasia, se debe solicitar el PET scan. Casi entre un 15 a un 20% de los pacientes con encefalitis autoinmune están asociados a procesos paraneoplásicos. El LG1, por ejemplo, con timomas, con carcinomas bronquiales, el GABA-B con las células el NM de Oxel, tumores neuroendocrinos, el AMPA con el tumor de pulmón, mama y piel. Por ejemplo, si por ahí se hubiese hecho un panel, pero exclusivo solamente para anticuerpos paraneoplásicos, un Q, un YO positivo, se recomienda que si todo el screening es negativo, debe repetirse el cribado cada 6 meses por el lapso de 2 años, ¿no? En el caso del PET scan es útil si es que un paciente, por ejemplo, tiene un estudio de resonancia negativa y el cuadro clínico es altamente sugestivo, o si la resonancia magnética está contraindicada porque tiene marcapaso, tiene un estimulador cerebral profundo, que no es compatible el material con la resonancia, o alta sospecha de neoplasia para determinar en este caso si hay algún cáncer, ¿no? Pero hay que tener cuidado porque el trazador que se usa también es un trazador que puede alterarse el metabolismo por las crisis convulsivas, por inmunosupresores, por anestésicos. Y hay 2 patrones característicos. Uno, el del hipermetabolismo temporal bilateral, en el caso de las encefalitis límbicas, ya sea seropositivos o seronegativas, y también el hipometabolismo occipito parietal en el caso de las encefalitis, por ejemplo, por NMDA. ¿Y cuáles son las encefalitis autoinmunes más frecuentes? Las más frecuentes son el LG1, anticuerpos contra el glioma inactivo rico en leucina, también las encefalitis por NMDA, las encefalitis CASPR2 y el GABA. En el caso de las encefalitis por LG1, habitualmente afecta a pacientes como el caso que les mencioné, de sexo masculino, varones, y es muy característico que vean estas imágenes, ¿no? Donde hay contracciones en la mano, en el brazo, casi en el 100%, así como también en la zona facial, casi en el 90%, y cuando se producen miembros inferiores puede producir las famosas caídas. Son de corta duración, de menos de 2 segundos, no tienen un correlato con el electroencefalograma, por lo cual se considera justamente que más pareciera ser un trastorno extrapiramidal porque no responde al tratamiento con fármacos antiepilépticos, pero sí a los fármacos de primera línea como es los corticoides y la inmunoglobulina, ¿no? Dentro de las 2 semanas de administrar. También se presenta un deterioro cognitivo, una gran labilidad, calambres, en el 50% existe hiponatremia y también una asociación con timomas y NM de pulmón. Y como pueden ver, dentro de la resonancia solo el 40% se encuentra un incremento de una señal que en realidad es muy leve. En el líquido cefalorraquídeo, una pleocitosis solamente en el 25% de los casos y existe una recaída de casi 40%. Para las encefalitis, NMDA son mucho más frecuentes en mujeres y el patrón característico, hay 2 patrones. El cortical, que es mucho más frecuente en adolescentes y adultos, mientras que en niños es más frecuente el patrón estriatal y suele, en este caso, presentarse como coreoatetosis. Y cuando se haya sospecha de encefalitis por NMDA, es mejor solicitarlo en líquido cefalorraquídeo. Sí, y van a ver ustedes que miren, la resonancia magnética 70-80% puede ser normal o con hallazgos realmente así, inespecíficos, ¿ya? El líquido cefalorraquídeo anormal con ligera pleocitosis en el 80%. Y otro dato importante es que se ha visto que el 5% de los pacientes que han tenido encefalitis viral herpética, pareciera que hubiera un gatillo para que se reactiven y se activen en este caso los receptores de NMDA y semanas o meses después pueden presentar una encefalitis por NMDA. Y casi el 60% de las mujeres menores de 35 años suele asociarse a un teratoma ovárico. Tiene una tasa de mortalidad de 5% y recurrencia de casi 15%. En el caso del CASPR2 se presenta también más frecuente en varones, tiene el patrón límpico que ya les he descrito, pero acá lo interesante es que también se asocia al síndrome de Morvan. El síndrome de Morvan hay un fenómeno de hiperexcitabilidad de los nervios periféricos. Entonces, en el estudio electromiográfico es muy frecuente encontrar fasciculaciones, mioquinias, ¿no? Calambres que son muy dolorosos, ¿no?
Y habitualmente también existe una alteración del 30%, ya sea de hallazgos sutiles en la resonancia magnética, en el líquido cefalorraquídeo, con una alteración en el electroencefalograma de 70%, también asociadas a timón. En las encefalitis por GABA tenemos el GABA, que hay que hacer diagnóstico diferencial con las encefalomielitis diseminadas agudas, y el GABA-B, que sí se presenta como un cuadro básicamente límbico. Están también asociadas el primero a timón, el segundo al oxel de pulmón, y tienen una buena respuesta a las terapias de primera línea. ¿Cuál es el manejo? Siempre en todas las guías se destaca que uno puede empezar primero con los pulsos de corticoide, pero es importante la búsqueda activa de una neoplasia. ¿Por qué? Al inicio les mencioné que los tumores están asociados a anticuerpos contra antígenos que se encuentran a nivel intracelular y es más difícil que respondan a la inmunoglobulina, a la plasmaféresis. Entonces, es por ello que es importante determinar si existe o no un tumor. Se van dando a la par, obviamente, los corticoides, se hace la resección quirúrgica de ser factible y se es un poco más agresivo, como se puede ver acá en la guía, ¿no? Se aconseja, si no hay mejoría, hay empeoramiento, entonces el paciente pasa a rituximab o se debe considerar ciclofosfamida. Si no hay un tumor, bueno, entonces yo separo al grupo de pacientes con encefalitis autoinmune en los casos severos y los no severos. ¿A quiénes se considera severos? A un paciente que ha presentado un NORS, es decir, un estatus epiléptico refractario, ¿no? De inicio, de nuevo inicio, un paciente con un fenómeno disautonómico severo, un paciente con una encefalitis NMDA. El resto de casos son cuadros aparentemente leves. Entonces, me da pie para que yo pueda empezar, por ejemplo, primero con los pulsos de corticoides. Los pulsos de corticoides habitualmente usamos metilprednisolona, por 5 días es el esquema, y está contraindicado en aquellos pacientes que, por ejemplo, me presentan una crisis hipertensiva o tienen crisis hiperglicémica, han tenido recientemente una hemorragia digestiva por una úlcera péptica o tienen un trastorno psicótico agudo. Muchas veces los corticoides pueden empeorar la sintomatología maníaca. Entonces, es preferible en esos casos evitar el uso de corticoides y pasar a otro esquema que bien pudiera ser la inmunoglobulina. La inmunoglobulina es fácil de administrar, ¿no? Son la dosis 2 gramos, 0.4 gramos por kilogramo por día. Usamos el esquema de 5 días, ¿no? Con la dosis total de 2 gramos por kilogramo. Y está, habitualmente lo utilizamos en pacientes que están muy agitados, en los cuales es difícil que se le coloque un CBC por alto riesgo de que se lo vayan a sacar. Pacientes que tienen un evento coincidente de repente con algún tipo de sangrado, en los cuales no voy a poder utilizar plasmaféresis porque en los recambios plasmáticos se utilizan sustancias heparinoides y es más fácil obviamente de administrar, ¿no? En el caso de que yo considere, por ejemplo, la plasmaféresis, habitualmente suelen ser en aquellos pacientes en los que tienen alto riesgo tromboembólico. O sea, no voy a poder utilizar la inmunoglobulina porque el paciente ha tenido un antecedente, por ejemplo, de tromboembolismo pulmonar, trombosis venosa profunda, un stroke, tiene alto riesgo de hacer fenómenos de hiperviscosidad. También la plasmaféresis es útil en los casos de hiponatremia. Se aconseja que 24 horas antes de la administración de realizar los recambios plasmáticos se suspendan los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina por el riesgo de hipotensión asociada a bradicininas. ¿Sí? Y en algunos casos, en los casos severos, muchas veces lo que suele hacerse es una terapia secuencial, es decir, pulsos de corticoides y plasmaféresis. ¿Por qué es preferible a veces utilizar esa asociación? Siempre lo mencionan en casi todas las guías cuando ya uno ve que el paciente, obviamente estamos frente a un paciente severo. Porque, ¿qué pasa si yo todavía quisiera darle la posibilidad de darle inmunoglobulina, ¿no? Si yo primero doy la inmunoglobulina y después estoy considerando dar la plasmaféresis, voy a barrer la inmunoglobulina con la plasmaféresis. Entonces, idealmente debería ser primero la plasmaféresis y si no hay respuesta, considerar la posibilidad de la inmunoglobulina para neutralizar los anticuerpos que todavía estén circulando. Más o menos uno cuando da la inmunoglobulina o la plasmaféresis, que son 5 a 7 sesiones, uno debe esperar entre 2 a 4 semanas, es el efecto de estos medicamentos, para recién considerar una terapia de segunda línea, es decir, en la cual yo puedo comenzar a pensar en hacer uso del rituximab o de la ciclofosfamida. La mayoría de veces preferimos el rituximab, ¿no? Tiene menos efectos tóxicos, ¿no? Y obviamente previamente desfocalizando al paciente, ¿no? Porque es un inmunosupresor.
y se utilizan a dosis, habitualmente utilizamos esquemas de 375 miligramos metro cuadrado semanal durante 4 semanas, ¿no? Cada 6 meses por 2 años, o también se puede utilizar la ciclofosfamida. Y existen actualmente otros medicamentos que están todavía desarrollándose para las encefalitis autoinmunes refractarias, ¿no? Como son los inhibidores del proteasoma, que es el bortezomib, o también, por ejemplo, la inhibición de interleuquina, el tocilizumab, el satralizumab, o hasta el ocrelizumab, que es también un anti-CD20 que lo utilizamos para las esclerosis múltiples primarias progresivas. También se está viendo la valoración de su uso en las encefalitis autoinmunes. Las recaídas. Aproximadamente entre un 15 a 40% de los pacientes van a presentar recaídas. Y esto se ha visto principalmente, uno, con la reducción rápida de los corticoides. Primero damos los pulsos de metilprednisolona y luego pasamos a prednisona bioral 1 miligramo por kilogramo. Se menciona que deben ser dosis, en este caso semanales, de esteroides aproximadamente durante 6 a 12 semanas, y la reducción tiene que ser progresiva aproximadamente en 6 meses. Lento. Si en el caso de que el paciente hubiese presentado algún efecto secundario o no se puede administrar la corticoterapia, se debe considerar aunque sea una dosis mensual de inmunoglobulina intravenosa o el uso de algún ahorrador de corticoide tipo ceftriaxona, micofenolato. Y si hubiera sido el caso que es un paciente que tuvo una neoplasia, se hizo la resección y luego nuevamente vuelve a presentar a las semanas deterioro, entonces debería yo considerar que de repente se hizo una resección incompleta, hubo recurrencia o metástasis. Y también es importante mencionar esto de la medición de los anticuerpos. Los anticuerpos antineuronales en líquido cefalorraquídeo o a nivel sérico suelen ser anticuerpos para diagnóstico, pero pueden permanecer detectables aún en título bajo, entonces no nos van a ser muy útiles para seguimiento. Y bueno, dentro de las conclusiones, mencionarles lo más importante de la charla, creo, es que cuando uno esté frente a un paciente que presenta, por ejemplo, un trastorno psicótico agudo asociado a crisis focales, un deterioro cognitivo, trastornos extrapiramidales o disautonómicos, debe considerar la posibilidad, si es en un periodo de menos de 3 meses con una rápida progresión, de estar frente a una encefalitis autoinmune, porque el reconocimiento temprano me va a permitir, obviamente, brindar un tratamiento inmediato, ¿no? Y se está haciendo obviamente el esfuerzo por hacer una mayor precisión diagnóstica. Se tienen estudios paraclínicos como la resonancia, el electroencefalograma, el líquido cefalorraquídeo, pero como han visto, muchos de estos estudios, en más del 50% de los casos, pueden resultar normal, pero me permiten ambos estudios hacer también diagnóstico diferencial. No están aún incluidos dentro de los criterios diagnósticos la positividad de los anticuerpos antineuronales específicos, quizás porque todavía no están muy disponibles para todos los centros, todos los países, ¿no? Y es importante también buscar de forma activa que exista o no la coexistencia con una neoplasia para un manejo, sobre todo porque estos tipos de neoplasias, al formar anticuerpos onconeuronales, van a ser refractarios al tratamiento de primera línea que uno administra. Y aún se siguen desarrollando, obviamente, como les he mencionado, un montón de trabajos de investigación en relación a futuras terapias con la finalidad, obviamente, de mejorar el pronóstico de los pacientes. Bueno, yo les agradezco la invitación y si tuvieran alguna pregunta, gustosa de responder. Gracias, doctora Evelyn. Vamos a esperar un poquito para ver las preguntas. Para ir avanzando, doctora, comentó usted sobre la encefalitis autoinmune cero negativo, ¿no? ¿En qué porcentaje de pacientes se presenta, ¿no? ¿Y por qué sería? De repente los tumores están, digamos, entiendo que estos marcadores que usted mencionó, a partir del 2010 se comenzaron a descubrir mucho más marcadores y trazadores. ¿Y esta presentación cero negativo, a qué se debería, doctora? Ya. Lo que ocurre, doctor, es que aproximadamente usted habrá visto que dentro del panel con el que se encuentra, por ejemplo, a nivel mundial y todavía en nuestro país, son prácticamente 6 a 7 solamente anticuerpos. Y estoy hablando de los anticuerpos antineuronales específicos, que le mencioné, el LG1, el GABA, el AMPA, el CAS, el CASPR2, ¿no? El NMDA.
pero también existen las encefalitis autoinmunes asociadas a anticuerpos paraneoplásicos. Ahí están, por ejemplo, son 12 onconeuronales que se miden, que son la anfipicina, el HU, el YO, el RI, y hay un montón. Ya. A pesar de que si nosotros sumamos ahí son como 20 anticuerpos, hay un montón de anticuerpos que todavía probablemente no se descubren. Entonces, aproximadamente muchos de los casos de encefalitis autoinmune aún todavía quedan como posible, como probable, ¿no? Sin embargo, cuando se realiza el estudio de resonancia magnética, si es un patrón límbico y excluyendo todos los diagnósticos alternativos virales, es el único que sí puede darse como criterio diagnóstico, pero más o menos se estima que casi un 30% de los casos aproximadamente quedan así como cero negativos, ¿no? Y es más, bueno, en algunos, como todavía en nuestro país, muchas veces quedamos solamente como diagnóstico presuntivo, porque son de alto costo. Y cuando uno pide, igual, ya nuestra sospecha está clara, digamos, en la parte clínica, en la parte de imágenes, y pedimos el panel de encefalitis autoinmune de líquido cefalorraquídeo. ¿En qué pacientes estaría indicado, digamos, sumar a un panel, digamos, en suero? Ya. En suero, no en líquido cefalorraquídeo. Adicional, ¿no? Entiendo que en la primera opción tenemos el líquido cefalorraquídeo. ¿En qué paciente deberían hacer? Ah, ya. No, en realidad es dependiendo del cuadro clínico, doctor, porque no necesariamente se solicita en LCR. Yo puedo tener, por ejemplo, una encefalitis autoinmune por LG1, ¿no? Un paciente varón, así típico como les he mencionado, varón que tenga sus crisis distónicas faciobraquiales, ¿no? Que tiene hiponatremia, tiene el patrón límbico en la resonancia, el electroencefalograma, y si pido el anticuerpo, por ejemplo, antineuronal, LG1, en líquido cefalorraquídeo, solamente puedo tener una sensibilidad de casi un 80%. Sin embargo, en sérico puede llegar hasta un 100%. Entonces, realmente depende del cuadro clínico, ¿no? En algunos trabajos de investigación mencionan que si se puede pedir el líquido cefalorraquídeo y el sérico, excelente, pero en la clínica quizás también. Pero para los que trabajamos en instituciones públicas, estos son costosos, ¿no? Cada panel cuesta más o menos 3.000 soles. Entonces tenemos que saber dónde en este caso, el paciente que va a costear, ¿no? Puedo tener el otro caso, que más bien sea un paciente de 20, 25 años, ¿no? Que debuta con un cuadro de crisis epiléptico, un estatus epiléptico, con un trastorno neuropsiquiátrico. Ya descarté, obviamente, que no sean causas virales, ¿no? Habitualmente, y recién yo puedo sospechar de repente por el patrón que es de tipo cortical, subcortical en una encefalitis por NMDA. Entonces, en ese caso, yo debo solicitar más bien el líquido cefalorraquídeo, porque ahí casi la positividad va a ser 100%, más no a nivel sérico. Entonces, va a depender mucho de la etiología. Si tengo un niño, por ejemplo, un niño que me debuta con un trastorno psiquiátrico y movimientos coreoatetóxicos, estoy pensando que también no vaya a ser un NMDA o en el diagnóstico diferencial un antidopaminérgico. Entonces, también es mejor el LCR. O en un patrón tipo encefalomielitis diseminada aguda, ¿no? También es en líquido cefalorraquídeo. Ahí tiene mayor sensibilidad. Doctora, si bien es cierto, usted bien lo comenta, el compromiso psiquiátrico, que creo que es una presentación, casi es una constante, forma parte del cuadro clínico. También, ¿no? El caso que presentó usted es un paciente adulto mayor, ¿no? Que ha debutado con un tumor, perdón, con un cuadro también psiquiátrico, ¿no? Entonces, esa forma de presentación, digamos, nos serviría como inicio, obviamente el cuadro clínico, más o menos 2, 3 meses, como usted lo presenta, ¿no? Pero podemos también, digamos, buscar como screen de más de pronto. ¿Eso ha aumentado en los diagnósticos solamente, digamos, con esta presentación neuropsiquiátrica? ¿Un poco ha aumentado, digamos, la presentación o exageramos en algunos estudios o no? Bueno, por ejemplo, el doctor Dalmau, que fue uno de los primeros que comenzó a hablar acerca de los diagnósticos de encefalitis por encefalitis autoinmune, sobre todo la de NMDA, ahora está hablando de un sobrediagnóstico, porque se está haciendo muchas veces sobrediagnóstico y quedan casi todos como posible, probable o como la famosa palabra de cero negativas, ¿no? Más bien yo iría también, cuando he hecho la revisión, ¿no?
tenemos más bien pacientes jóvenes. La emergencia, por ejemplo, del hospital donde laboro está muy cerca a la emergencia tanto de adultos, la emergencia de salud mental. Y cada vez son más frecuentes las interconsultas de psiquiatría para hacer diagnóstico de encefalitis autoinmune. Entonces, ¿en qué casos más bien yo podría sospechar que estoy frente a un cuadro, en un trastorno psicótico agudo puro? ¿Cómo diferenciar clínicamente, aunque es difícil, ¿no? Entre que es una esquizofrenia, por ejemplo, de Buck y una encefalitis autoinmune. Me pongo en ese caso. Entonces, habitualmente en las encefalitis autoinmunes suele haber en el 40-70% de los pacientes un fenómeno prodrómico, o sea, caracterizado por cefalea, fiebre, diarrea, malestar general, que no suele presentarse en los pacientes con esquizofrenia. ¿Ya? En los pacientes con esquizofrenia, las alucinaciones habitualmente son negativas, despectivas, en tercera persona, comandatorias, con alucinaciones muchas veces o delusiones místicas, ¿sí? En el caso de los pacientes con encefalitis autoinmune, en el examen físico es importante porque yo no tendría por qué encontrar un examen físico con compromiso de algún par craneal, con piramidalismo, ¿no? Hiperreflexia, Babinski. Pues es importante también el examen físico. Y otro punto siempre son los síntomas que se van sumando. Si bien el paciente con encefalitis autoinmune debuta muchas veces, por ejemplo, un NMDA, un GABA, con un cuadro psiquiátrico, a las semanas y está presentando otros síntomas, crisis convulsivas, son los síntomas que se van añadiendo, ¿no? Porque es la suma de crisis, en este caso convulsivas. Y si aún nos queda la duda de que ese cuadro de Buck en un paciente joven es un trastorno primario, tipo esquizofrenia, es una encefalitis autoinmune, bueno, uno puede ir haciendo la disquisición diagnóstica e ir dando los tratamientos, en este caso de primera línea, ¿no? Pero más o menos esa es la forma de ir diferenciando. Correcto. Y doctora, al menos no me quedó muy claro, ¿qué tipo de tumores están asociados principalmente a esta enfermedad? Ah, bueno, en el caso, por ejemplo, los tumores, en el caso de una encefalitis por el LG1, es muy frecuente que esté asociado a timomas, en un 30%, a los carcinomas bronquiales. En el caso, por ejemplo, de los AMPAs, NM de mama, de pulmón, casi la mayoría en realidad son de pulmón. Van a ver los tumores pulmonares, ¿no? O, por ejemplo, en el GABI, igual el tumor de pulmón o tumores neuroendocrinos. Y hay una parte que yo no lo, no lo comprendí en realidad. Ujú, Si hablamos que esto es, cuando uno busca la información, dice que solamente, bueno, el 30% es una presentación paraneoplásica, ujú. pero principalmente están asociados a tumores. Entonces, no necesariamente tiene que ser paraneoplásica, o sea, del 100% 30. ¿Y dónde está el 70%? Ah, no, lo que pasa es que se refiere a la diferencia. Las encefalitis autoinmunes, se dice autoinmunes, pero engloban también, por ejemplo, a las paraneoplásicas y a las que son exclusivamente por anticuerpos antineuronales específicos. Las paraneoplásicas me refiero al HU, al YO, RI, angiotensina, MA1, MA2, entre todas esas, que son solamente 12 las que se dosan. Y las otras son anticuerpos antineuronales específicos, habitualmente casi todas son antígenos de superficie, ¿sí? Que habitualmente solamente tenemos unos 7 dosajes en realidad. Pero esa es la forma de disquisición. En el caso, ¿qué ocurre en las paraneoplásicas? Yo puedo tener un HU, un YO positivo, y ahorita me hacen un screening y de repente no me encuentran absolutamente nada, ni siquiera en el PET scan. Pero si me salió ese anticuerpo HU YO positivo, deberían, y aún existe el cuadro clínico, tienen que hacerme probablemente, en este caso, un seguimiento a largo plazo. ¿Por qué? Porque suelen anteceder de 3 a 5 años, preceder en este caso a la presencia, en este caso a que aparezca una tumoración. A diferencia de las otras que son encefalitis autoinmunes, que concomitantemente suelen aparecer en un 30% con tumores. Correcto. Ya se encuentra el link para las asistencias. Y en cuanto al manejo, doctora, si bien es cierto, dentro del manejo de primera línea tenemos pues los esteroides, tenemos las inmunoglobulinas y la plasmaféresis, ¿qué me hace decidir, digamos, uno versus el otro? ¿Están asociados al tipo de anticuerpos que hemos encontrado? Bueno, en realidad la decisión, el inicio de la decisión terapéutica está en relación más, se ha dado cuenta, a las contraindicaciones. Todos, o sea, el esquema es general para todas las encefalitis autoinmunes, ¿no? Primero, descartar obviamente que existe una neoplasia activa. Eh, la primera línea
todos casi, por no decir 90%, empezamos con los pulsos de corticoide. Pero yo obviamente voy a considerar, obviar quizás ese esquema, si es que me encuentro en ciertas situaciones. Justo mencioné, ¿no? Un paciente con una crisis hipertensiva, una crisis hiperglicémica, un trastorno psicótico agudo, mencioné que podía aumentar los síntomas maníacos. Entonces ahí debo considerar otra alternativa, como es, por ejemplo, la inmunoglobulina o la plasmaféresis. ¿Cómo decidirme por uno o por otro? Si es un paciente que tiene antecedentes de fenómenos protrombóticos, un tromboembolismo pulmonar, una trombosis venosa profunda, ha tenido un IMA, entonces obviamente voy a preferir primero la plasmaféresis, ¿sí? Si es un paciente que tiene un cuadro disautonómico severo, voy a evitar más bien la plasmaféresis, porque eso me va a empeorar, obviamente, con los recambios plasmáticos, ¿no? Casi la mayoría más bien de guías, si estamos frente a un cuadro más bien severo, sí mencionan que uno debería considerar, así como yo considero dar primero mi pulso de corticoide, debería considerar antes de dar la inmunoglobulina primero la plasmaféresis, porque quizás vaya a tener como siguiente opción querer dar o administrar la inmunoglobulina. Y es un error que a veces primero se administra la inmunoglobulina y luego la plasmaféresis. Igual, cuando yo administro inmunoplasmaféresis, el efecto terapéutico todavía se mide en 2 a 4 semanas, no es tan inmediato. Pero básicamente la decisión de definir el uso o no de un medicamento es en relación a que no exista alguna contraindicación per se. Correcto. ¿Alguna pregunta adicional aparte del... Sí, yo quería hacer una pregunta. El, en los hallazgos de el tipo de anticuerpo que, por ejemplo, GABA A, GABA B o NMDA, ¿te ayuda para tratar también las crisis epilépticas que tiene el paciente? O sea, dependiendo del anticuerpo que se ha encontrado, ¿también podemos pensar en algún esquema de antipilépticos que se usen? O hay un esquema general de uso de antipilépticos nomás? Ah, Doctor Ángeles, buenas noches. Sí, Sí, en bueno. realidad se sabe que los pacientes con encefalitis por NMDA, por ejemplo, tienen mayor riesgo de presentación de un estatus epiléptico, muchas veces a veces refractario, ¿ya? Pero el esquema, no hay un esquema específico por ser encefalitis, sino es el esquema general que utilizamos para el manejo de los pacientes con un estatus epiléptico. Ya. Y lo otro que te quería preguntar es que, así como antes, por ejemplo, los médicos hacíamos correlaciones anátomo-clínicas, radiológicas clínicas, ¿no? Yo veo ahora que en realidad se está haciendo como una profundización en lo que vendría a ser la molécula con la clínica, ¿no? Mm. Entonces, en realidad yo pienso de que esos que son, por ejemplo, seronegativos, de repente en algún momento se encontrará que también podría ser alguna otra molécula y que no la detectamos de alguna manera, ¿no? Y probablemente con el paso de los años eso se va a cortar, ¿no? Pero al ser un diagnóstico prácticamente reciente, todavía no tenemos todos los cuadros clínicos en realidad caracterizados con anticuerpos, ¿no? Sí, Y- doctor. Justo al inicio de la ponencia, justo mencioné una hojita donde había una línea de tiempo sobre los biomarcadores. Ah, ya. Y usted puede observar acá, mire, que recién en el 2010 casi se han descubierto la mayor cantidad de los, en este caso, biomarcadores que disponemos en líquido cefalorraquídeo a nivel sérico, ¿no? El Sí, AMP, el GAB, el CAS, el SG1, ¿no? El MNDA unos años previos nada más. Por eso, de hecho, que van a existir una serie de marcadores que van a seguir encontrándose y siguen descubriéndose y relacionando más a diferentes cuadros clínicos, ¿no? Y sí, obviamente mencioné también en la ponencia que existe una buena correlación entre lo que viene a ser la localización, por ejemplo, de los patrones por resonancia magnética con justamente diversos grupos, no específicamente uno, pero con diversos grupos de anticuerpos antineuronales, ¿no? claro. Y en el caso de cuando se dirige a la superficie y no a la neurona, el pronóstico vendría a ser mejor, digamos. Sí, justamente una forma de diferenciarlos son los anticuerpos, les mencionaba, si son intracelulares, casi la mayoría están asociados a tumores y son casi refractarios al tratamiento, mientras que los de superficie se miden en los paneles, tienen mejor pronóstico porque el 75-80% responden a las inmunoterapias. Claro. Ya listo. Gracias, Elvin.
Doctora, mi última pregunta. ¿Qué enfermedades infecciosas están asociadas? ¿Qué enfermedades infecciosas están asociadas Infecciones, a sí, un, correcto. asociadas Sí, a una encefalitis autoinmune? correcto. Ya. En la asociación que se ha visto más bien como gatillante de una encefalitis y está bien descrita es la encefalitis herpética. Justo mencioné que el 5% de los pacientes con encefalitis herpética suelen ser un gatillo para que en semanas a meses después se pueda presentar una encefalitis por NMDA. Por ejemplo, esa es una, ¿no? Pero obviamente hay muchos procesos virales que también pueden ser coactivadores de estos receptores, ¿no? Pero esa es la que más se describe. Muy bien. Muy interesante, doctora, su charla. Hemos aprendido algo más. Vamos a pedir este comentario al doctor Walter Hidalgo, que nos está acompañando. Doctor Hidalgo, buenas noches. Buenas noches, Samuel. Buenas noches, doctora. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. ¿Me escucha? Recién se le escucha, doctor. Ya, perfecto. Ahora sí. No, gracias por la exposición, bien extensa. Es un tema complejo, no es un tema sencillo. Ahí veo en el auditorio, no sé si sigue Mori por ahí, y es pasada discutíamos en el manejo de encefalitis por herpes. Sí, Y doctor. los pacientes con cuadros clínicos de encefalitis virales se mezclan la sintomatología con los pacientes con encefalitis autoinmune. Y muchas veces en el cuadro de los pacientes con encefalitis por herpes se decide a veces la decisión de tratamiento empírico aún con marcadores negativos. No sé si Nico, ¿estás en la reunión? Y doctor, acá estoy. Me gustaría un alcance tuyo de esa opinión. O sea, la pregunta de la superposición, el overlap de estas dos condiciones para después al final. Sí, le explico, justo también como había dicho Evelyn, hace años cuando hicimos el estudio de encefalitis en el Perú, algo que también nos percatábamos es de que la conclusión del estudio fue que 18.5% más o menos de las encefalitis eran por herpes 1. En general, las guías, todas las que se han publicado, recomiendan que cuando uno tiene la sospecha de encefalitis, de acuerdo a los criterios del Consorcio Internacional de Encefalitis, que son encefalopatía, que es cualquier persona de cualquier edad que tenga trastorno de la conciencia, trastorno de la conducta, letargia, y que esto dure más de 24 horas, eso se considera encefalopatía. Si a eso se añade 2 de los 5 criterios, esto quiere decir que la persona tenga un líquido cefalorraquídeo por encima de 4 células, que tenga, por ejemplo, alteraciones en el electroencefalograma, alteraciones en la resonancia magnética, que tenga una alteración focal, con que tenga dos o tres, ya se considera encefalitis posible con 2, probable con 3. Y con eso lo que recomiendan las guías es que uno tiene que iniciar tratamiento con herpes porque se sabe que en el mundo, como decía Evelyn, hasta hace un tiempo se pensaba que la encefalitis viral es la más frecuente. Sin embargo, como le comentaba ese día, mientras hacíamos el estudio, las muestras en Estados Unidos se mandaban a un proyecto que se llama el California Encephalitis Project, que lo que hacía era procesar las muestras. Se dieron cuenta que muchas muestras que finalmente eran seronegativas o negativas terminaron siendo encefalitis autoinmune. Entonces, lo que creo que hay ahora, que también lo está diciendo Evelyn, tenemos más lo que se llama disease awareness, o sea, más conciencia de la enfermedad. Yo creo que antes han habido, simplemente que no había mucha conciencia de esto, y como decía Evelyn, a partir del 2010 con Dalmau en Barcelona hubo un despegue, ¿no? Siempre al inicio, cuando uno tiene la sospecha de encefalitis, al margen que sea, que al final termine siendo autoinmune, vamos a iniciar aciclovir. A veces también nos ha pasado que los estudios pueden ser negativos y si un paciente mejora con aciclovir, incluso teniendo un PCR negativo, se debería continuar el tratamiento, culminar los 14 días. Existen varios reportes en los cuales un paciente puede tener 2 PCRs negativos y que finalmente se ha llegado a comprobar que era encefalitis herpética por anatomía patológica. Entonces, la clínica en ese caso manda, pero sí es cierto que, como dijo Evelyn, a veces hay ciertos clues que nos dicen esto no es una encefalitis viral. Como dijo ella,
Normalmente es una enfermedad más subaguda. El hecho, por ejemplo, que como contaba Evelyn, que tengan a veces, si tienen disquinesias bucofaciales, o si es que tienen movimientos mioclónicos, como reportaba Evelyn en su paciente, y más aún si estos son de un lado, son bastante indicativos de una encefalitis autoinmune. No es que sea una cosa rajatabla, pero al menos con los residentes les digo, cuando tienen ya disquinesia bucofacial o cuando tienes una mioclonía de un lado, y si es que esto tiene una historia de varios días, normalmente, como dijo Belín, es una enfermedad subaguda que a veces puede tomar semanas, y aunque no lo crean, en las encefalitis autoinmunes puede tomar incluso hasta años, ¿no? Como decía ella, a veces en algunos se han hecho estudios en pabellones psiquiátricos, se ha visto que el 1 al 3% de gente internada con un trastorno psiquiátrico termina siendo una encefalitis autoinmune. Cierto es lo que dice Dalmau, es que actualmente aparentemente hay un sobrediagnóstico. A veces no es tan fácil el diagnóstico, más aún porque aún los paneles son negativos, pero yo creo que es una ciencia que está en evolución y que cada vez estamos teniendo mayor cantidad como también decía Max, mayor cantidad de pruebas moleculares que nos están permitiendo hacer nuevos diagnósticos, ¿no? Lo importante es tener la sospecha y decir, esto ya no me parece viral, esto ya me parece autoinmune, y recuerden que si un primer líquido, que eso también lo conversaba la vez pasada con Samuel, si un primer líquido no te da respuesta, repítelo a las 24 o 48 horas, que eso ayuda. Recuerden que eso se puede, está en las guías y lo podemos hacer como parte del protocolo de trabajo. Gracias, Nico. Yo quisiera preguntarles al grupo de neuro si el apoyo de laboratorio para el diagnóstico lo sienten adecuado o deberíamos intentar alguna mejora. Eso ya lo sale en mi lado de gestión. La verdad, en los casos, bueno, ahora yo tengo una paciente que mañana por fin le doy de alta después de 14 días. Tuve también un paciente, la verdad que él era un paciente que tenía por tercera opinión, ya había sido, digamos, rechazado de tres emergencias, venía de la Anglo, y yo nunca me voy a olvidar de que la verdad en la clínica, al contrario, las cosas, al menos que yo he trabajado en cefalitis por 5 años en el NAMRO, me alegró bastante que hice la punción lumbar y a las 2 horas ya me estaban llamando por teléfono y doctor, líquido positivo, y ya se le hizo el MRI y salió, y me acuerdo que en este chico salió adenovirus, si no me falla la memoria, o enterovirus, no estoy muy seguro, pero yo creo que más bien al contrario, al menos, no sé el resto, pero yo he tenido suerte en los casos que he manejado, la respuesta al laboratorio ha sido bastante rápida, y los film MRI salen rápido y nos permite tomar decisiones bastante rápidas. Yo no tengo quejas, la verdad, no sé si el resto, si es que han tenido casos, pero particularmente yo no tuve problemas. A ver, del otro grupo de neurólogos más, Ruth, Evelyn misma, ¿cómo ven el apoyo de laboratorio? ¿Se sienten Yo satisfechos o hay quisiera, cosas? Doctor, bien. yo quiero comentar ahí algo. Cecita Caparó, tengo que llamarte para que participes. No, estaba ocupado. Pero bueno, o sea, en general, como dice Nico, el film array es una prueba que la hacen muy rápida, ¿no? A veces hasta en 40 minutos tenemos resultado, pero tampoco eso no debe retrasar el tratamiento, ¿no? Y si hablamos de encefalitis autoinmune, menos aún, ¿no? Porque el resultado de un panel de encefalitis autoinmune puede demorar de 2 a 4 semanas. Entonces, lo más importante siempre es la sospecha clínica. Si tú tienes la sospecha clínica y siendo que es una entidad potencialmente reversible, sin importar que el anticuerpo se debe de tratar, sin importar el anticuerpo. Inmediatamente tú tengas la sospecha y piensas que es una encefalitis autoinmune, debes de tratarla. A ver, yo quisiera ahí dar un feedback, creo que tenemos todavía unos minutos más. Me encantaría, ¿cuántos casos tenemos, César? Porque uno de los que más casos tenías eras tú, si la memoria no me traiciona. Teníamos varios casos, he visto varios Y casos. yo habré tenido unos 6, 8 casos de encefalitis autoinmune en la clínica. Ah, ok, ¿y cuál es la casuística o la prevalencia a nivel nacional en diferentes instituciones? Bueno, no hay una casuística reportada nacionalmente y son datos muy sesgados, ¿no? Dependiendo del hospital, yo creo que vemos cantidades diferentes, ¿no? Por ejemplo, en el Rebagliati yo creo que por lo menos deben de ver un paciente por semana con encefalitis, mínimo, yo creo. Igual nosotros en Solamente este mes Urbejo, hemos tenido 5 pacientes.
Correcto, exacto. 4 o 5 pacientes por mes, lo que significa que, y siendo el hospital Rebagliati con un universo muy grande, que en un año vas a tener 60 pacientes. Y yo los reto a ustedes, que yo creo que subdiagnosticamos muchas veces, ¿ah? Debe haber más, lo que pasa es que todavía no estamos diagnosticando como debe ser, o estoy equivocado. No. Sí, es cierto. A veces no Y se también, pero diagnostica. también sobrediagnóstico, ¿ah? Yo he visto varios casos de sobrediagnóstico también. O sea, hay de los dos lados, porque nuevamente estos problemas autoinmunes en este momento se vuelven un poquito como de moda, ¿no? Y a todos nos gusta diagnosticar una encefalitis autoinmune y a veces forzamos un poco el cuadro, ¿ya? Pero Eso es normal, eso se llama el sesgo diagnóstico. Cuando uno diagnostica un caso raro, empieza a buscar a todos lo mismo. Es normal, es parte del manejo del diagnóstico. ¿A dónde quiero llegar? Quiero llegar a que sería importante que dentro del desarrollo de neurología deberían tener una clínica de encefalitis autoinmune y empezar a juntar todos sus pacientes y tratar de protocolizar mejor el manejo, porque yo creo que tenemos más casos que de los que estamos viendo si empezamos a juntar todo. Y sería importante porque es una manera de vender mejor nuestro servicio en neurología. César tiene bastante experiencia con encefalitis autoinmune. En el hospital también lo tenemos. Yo creo que, por suerte, creo que todos hemos tenido suerte de haberlos manejado de acuerdo a las guías, como dijo Evelyn, ¿no? Inmunoglobulina y luego plasmaféresis perdón, corticoides, inmunoglobulina, corticoides, plasmaféresis, ¿no? Yo creo que la clínica tenemos la chance y creo que sí tenemos cierta conciencia de la enfermedad de cada vez poder identificarlos de manera oportuna, porque mal que bien ya en esta nueva generación ya tenemos bastante conciencia de la enfermedad. Pero sí, sería genial. Creo que sí, en eso estamos un poco más alineados la mayoría de los neuros, por no decir todos de la clínica. Ok, no, gracias a ustedes, gracias a la participación de todo el equipo. El equipo de neuro que tenemos nosotros es un equipo de muy alto nivel. Hay gente que se desarrolla en diferentes áreas y lo hace muy bien y estamos orgullosos de ellos. Aprovecho un anuncio parroquial. El día 14 de febrero, que es el Día de la Amistad, los he citado para tener una reunión, ya les va a llegar la invitación, una reunión de gestión administrativa para ver los temas de servicio. Entonces, ahí nos vamos a juntar. Samuel Salazar, ¿qué tenemos para la próxima actividad? El día miércoles, el doctor Cristian León, Nefrología, habla sobre actualización en el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad renal aguda. Perfecto, listo. Muchas gracias a todos los coordinadores. Un abrazo. Buena semana. Muy amable, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches, gracias. Buenas noches.